en el Día Internacional de la Mujer. Hay muchísimas deportistas con demasiado talento y por eso hemos preparado la siguiente nota. La participación de las mujeres en la actividad física y en el deporte ha sido y todavía es en la actualidad menor que la de los hombres. Sin embargo, hay mujeres en la historia del deporte que han dejado huella. La mexicana Enriqueta Basilio tiene un lugar especial en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que fue la primera mujer encargada de encender el pebetero en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Lucia Harris, también conocida como Lucy, ha sido la única mujer elegida por un equipo de la NBA. La quinteta del Jazz de Nueva Orleans la eligió en la séptima etapa de reclutamiento en 1997. Ronda Rousey se convirtió en Beijing 2008 en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo, abriendo protagonismo a la mujer en las artes marciales mixtas. Por otra parte, la gimnasta Nadia Comaneci fue la primera en la historia en conseguir una calificación perfecta en unos Juegos Olímpicos, los de Montreal de 1976, en gimnasia artística a la edad de 14 años. Por supuesto, Ana Gabriela Guevara, Lorena Ochoa, Paola Longoria, Paola Espinosa y otras mexicanas han destacado en el mundo del deporte, logrando así plasmar su nombre en la historia del mundo deportivo. Jesús Arias, 21 Noticias.